Yo no sé qué. Ultrasonográficas, ¿no? Vamos por acá. Vamos afuera. No sabes. ¿Por? ¿En qué quedamos? Tiene una probabilidad más probabilidad en MOA y después y probabilidad de en el MOA hay dos patrones. Bueno, no sé si ¿Cómo pongo las notas? Ahí está el patrón de hongo y está el patrón de no sé, polar con el Botón. que es cuando se desprende la vacuna, que se ve como una Esa es una de las diferencias. Media baja. Es la única lesión que se va a lo bajo. Y esas son todas las características. Tiene un pico inicial, pues no te hace, porque hace un fenómeno que debe haber leído. No, bueno, entonces cuando ya se hace la forma en fenómeno de eco silencioso. Ajá, muy bien. Estadística. Se va hacia abajo, ¿no? El silencio. ¿Qué más? ¿Alguien sabe cómo cambiarlo? Es una lesión. Quiero cambiar eso, que se ve aquí y esto que se ve. Aquí lo hice. ¿Sí? ¿Me escuchan en Zoom? Su densidad es baja. Busca las bases. Sí, sí hay. Sí, sí, me escuchan. Yo creo que sí. Sí, creo que ya me respondieron. Sí se escucha, ¿verdad? Sí, sí se escucha. ¿Se escucha? Sí, ¿De qué? ¿De qué? ¿De esto? ¿De qué nos está? Perfecto. Bueno, oculares. Su servidor, Alejandro Escalante, de tercer año, con nuestra tutora, la doctora Betty Muñoz Solórzano. Muy bien. Bueno, como una breve introducción, vamos a ¿Ya? Ah, ok, perdón. Muy bien. Entonces, como características o como una breve introducción, podemos determinar el uso de la ecografía en oftalmología, que no es una herramienta bastante poderosa y con una técnica no invasiva que nos ayuda a diagnosticar con algo de mayor precisión para poder determinar el tratamiento eficaz y darle seguimiento a muchos de estos tratamientos. Es muy importante establecer las características ultrasonográficas de las lesiones o de las patologías que queremos ver, así como la localización, la forma, el tamaño, qué tanta, en qué tanta penetrancia en el tejido tiene, las características acústicas, todo esto para llegar a un diagnóstico oportuno. El objetivo de la ultrasonografía en tumores es valorar la progresión del tamaño del tumor y la extensión de este, para así poder seleccionar un tratamiento y darle seguimiento a este mismo tratamiento. Bueno, como primer tumor que vamos a estar aplicando, vamos a hablar del retinoblastoma. El retinoblastoma. Sí. La característica ultrasonográfica principal que te hace sospechar del retinoblastoma folículos que era La calcificación intraocular. ¿no? Obviamente también hay un creo que te faltó, que es el infiltrativo difuso
Difuso, aquí lo tengo. Solamente quería mencionar que el retinoblastoma difuso como tal es cuando el tumor está prácticamente, sí hay una elevación, pero prácticamente abarca una zona bastante amplia de la retina, ¿sí? Hay que recordar que el retinoblastoma puede tener dos crecimientos, un crecimiento endofítico y un crecimiento exofítico. En el crecimiento endofítico, bueno, el retinoblastoma crece o se expande de la retina hacia la cavidad vítrea, y en un crecimiento exofítico, el retinoblastoma viene de la retina hacia el espacio subretiniano, ¿sí? Y normalmente, cuando hay un crecimiento endofítico, lo que nos puede simular un retinoblastoma, o más bien lo que el retinoblastoma puede simular, es una endoftalmitis o una vitreitis, ¿sí? Por las condiciones inflamatorias que provoca. Y cuando hablamos de un retinoblastoma con crecimiento exofítico, podemos determinar que hay presencia de un desprendimiento de retina exudativo, ¿sí? Porque hay líquido subretiniano en este crecimiento. Bueno, también tenemos que determinar pues las etapas del retinoblastoma, ¿no? En etapas más tempranas, la lesión es mucho más plana y transparente. Y bueno, esta transparencia puede ser un poco blanquecina, pero normalmente es transparente en la parte más temprana. Y esto está sobre la retina neurosensorial. Y ya en etapas un poco más tardías, el tumor comienza a agrandarse y cambia algo su coloración, convirtiéndose en blanco amarillenta, como viene ahí en la presentación, y ya presentando calcificaciones. Como requesón o Otra de las cosas que es importante en el retinoblastoma, digo también la edad de presentación, el infiltrativo difuso normalmente se presenta en niños más grandes, un poquito más agresivos, ¿sí? Hay que cuidar siempre lo que habíamos dicho del retinoblastoma trilateral, ¿no? Sabemos que no es el único estudio que le vamos a hacer al niño con cáncer, hay que descartar que no haya afectaciones a nivel del sistema nervioso central. Pero a ti te van a buscar específicamente, no estamos viendo todo el crecimiento ni toda la patogénesis del retinoblastoma, como solo el abordaje ultrasonográfico. ¿Qué quieren de ti? Que tú les apoyes el diagnóstico. Es lo único. ¿Por qué? Porque es un diagnóstico pues, bastante serio, ¿no? Entonces, por eso tienen que saber muy bien estas características. ¿Para qué? Pues para decirle, pues sí parece, o sea, ecográficamente es un retinoblastoma. ¿Que te puedes disfrutar? Claro, por supuesto. Pero es el apoyo que buscan aquí, porque no es el estudio de primera intención de este tipo de pacientes. Obviamente primero vas a pedir una resonancia magnética o vas a pedir otro tipo de cosas. Pero la facilidad de poder hacer un eco en un niño le da su ventaja o su utilidad, ¿no? ¿Tú los haces sin anestesia? Con anestesia tópica y que llore, ni modo. Acabo de hacer uno ayer, no, el sábado, de hecho, de un niño de 6 años. Que la mamá viene porque, pues se le desvió y tiene cáncer. Hace un año, bueno, no puedo decir que era mi caso, pero era de una persona que me contactó a mí y yo lo mandé con el doctor Villar. El doctor Villar mandó a hacer un eco y estaban en discusión si era un retinoblastoma o un ROP. Así era el caso. Bueno, el doctor Villar tiene mucha experiencia, pero a pesar de eso no sabían si era ROP o un retinoblastoma. Vamos a ver, es lo que les he dicho. O sea, desgraciadamente, o sea, porque luego sí piensan que tú como eco, ya, le sé qué es y qué tipo de tumor y todo. Pues claro que no. O sea, puedes sospechar, ¿no? Y más, por ejemplo, niños que recuperan mucho, hay niños que no recuperan nada. Hay niños que de verdad el reporte es, ¿sabes qué? Háblame, mételo al quirófano y le hacemos una revisión bajo anestesia para poder analizar realmente qué es lo que estás viendo, ¿no? Y es lo que les decía, siempre lo único que quiero que se queden es que sean prácticos, porque les va a tocar hacer un eco y lo que no se les debe decir son este tipo de cosas, ¿no? Entonces, apréndanse las características, tengan los diagnósticos diferenciales de leucocoria y que nunca se les olvide, ¿no? Porque desde siempre pasa que los oftalmólogos dejan pasar a estos pacientes, ¿no? Y de ser algo que pudo haber sido, obviamente, un déficit visual, pero no tener que hacer una cirugía mutilante, se soluciona solamente enucleando, cuando no debería de ser así, ¿no? Entonces, hacer algún tratamiento de salvamento o algún tipo de terapia. Entonces, sí, prepárense esto muy característico. Y es pregunta de consejo. Lesión en un paciente pediátrico con calcificaciones,
A descartar siempre retinoblastoma. Siempre. O sea, no hay otra. Estudio diagnóstico diferencial de todo. Porque como dice Gustavo, los diagnósticos son súper amplios. Desde un ROC, que también te orienta la historia clínica, un COAS, una hiperplasia primario, toxocara, toxoplasma, todo. ¿Va? La sonda, una parte acá. Porque los que lloran y todo. Ah, no, sí puedes, y de hecho lo pones porque los niños no te van a dejar. O sea, con los niños normalmente se hacen trasplante pleural. Ojo, también mucho depende, y eso a mí, yo no soy pediatra, yo no tengo el encantamiento que tienen los pediatras, porque de verdad sí es un arte que se dejan revisar, ¿no? Pero es muy diferente que tú llegues con el niño y, bueno, voy a que se infunde, no sé qué, a que te lo intentes cotorrear, ¿no? Entonces empiezas con el niño, y si ya está grande y entiende, desde la sonda, o sea, que la toque. Mira, no duele, fíjate cómo te duele, te va a poner tu ojo, y a veces sí te llegan a recuperar un poquito, por lo que ya hemos dicho del eco. El eco es un estudio dinámico. Tanto él se mueve como tú te mueves. Y de eso depende para ver toda la localización. Entonces, obviamente, pues que te ayude a ciertas posiciones de la mirada, ciertos movimientos, te complementa el estudio, ¿no? O sea, no es tan fácil, por ejemplo, medir un tumor en un niño, en un adulto, que está fijo, que sabes exactamente qué meridianos está, y que sea, pues la base del tumor es de tanto, la altura es de tanto, listo, está así. Entonces, ahí son las dudas. Pero de que se puede hablar de las características generales, por supuesto, la utilidad principal del eco. Pues, sí. ¿Sí? Muy bien, entonces tenemos aquí, les puse una tablita con las características principales ultrasonográficas del retinoblastoma. Podemos determinarlo como el retinoblastoma como una masa ya sea única o múltiple que, bueno, que surge de la retina y que normalmente se expande hacia cavidad vítrea. Obviamente, pues tenemos que tener en cuenta el tipo de crecimiento que tiene el mismo, ¿ok? La reflectividad, bueno, nos habla que la reflectividad interna es irregular y está determinada por el grado de calcificación del retinoblastoma, ¿sí? Dependiendo de qué tanta calcificación haya dentro del tumor, es el grado de reflectividad que va a dar y también la heterogenicidad que se da en su estructura, ¿sí? Igual, bueno, la presencia de calcio normalmente está presente en las calcificaciones o el calcio en el 90% de los tumores y normalmente se han descrito pues ciertas lesiones que también son difusas, que era lo que estaba hablando la doctora del retinoblastoma difuso, el cual se caracteriza por tener una reflectividad irregular de media a alta, pero lo más importante es que, bueno, normalmente no se puede visualizar vascularización o que esté vascularizada la estructura del tumor, ni tampoco se observa un gran grado de calcificación, ¿sí? Igual lo que mencionó la doctora es que es muy característico de que esto se presente en niños ya grandes, en niños mayores, y esto da un muy mal pronóstico, ¿sí? Bueno, igual, en otra característica ultrasonográfica es que en cavidad vítrea vamos a ver ciertos ecos o ciertos ecos que nos hablan de que hay un crecimiento endofítico y cuando hay una lesión exofítica vamos a poder visualizar en el ultrasonido que se puede acompañar de un desprendimiento de retina exudativo, el cual este desprendimiento va delimitando la masa, ¿sí? Y muchas veces podemos observar algunos ecos subretinianos, lo cual nos va a hablar de siembras subretinianas. Muy bien. Entonces, aquí les puse unos dos ejemplos en donde en el primero estamos viendo igual. En la imagen A, esa es una imagen de RedCam, en donde estamos visualizando una masa. Ya en la imagen B estamos viendo un ultrasonido, en donde aquí lo importante es cómo podemos jugar nosotros con la ganancia ultrasonográfica, ¿sí? A más alta ganancia que nosotros subamos la ganancia, vamos a poder delimitar en la mayoría de los casos el límite del tumor, por así decirlo, o la forma del tumor. Por eso nos marca, bueno, creo que no sale la flechita ahí, pero bueno, por eso nos marcan las flechas, todas las flechas ahí, nos marca el límite del tumor, ¿ok?
Y cuando bajamos la ganancia, vamos a poder observar con un poquito más de claridad las calcificaciones dentro del tumor, ¿sí? Que es lo que nos está mostrando en la imagen C superior. Ya en la imagen inferior solamente es lo mismo, es otro... ¿Qué fenómeno está pasando en el C? Con las calcificaciones que ya lo dijimos, pero como se llama ese fenómeno, ¿qué hacen las calcificaciones? Un silencio. Sombra acústica. ¿Ve? ¿Tienes? O sea, ahí tú vas a decir una masa de la sombra acústica, y ya sabes de qué estás hablando, ¿no? Muy bien. No está bien. En la parte de abajo igual vemos otro retinoblastoma en donde la flecha, no sé si la alcancen a ver, la flecha que está un poquito superior. No les digas que Ok. ¿verdad? Así es, SDR, como si se fijan, está involucrando el vértice, viene del vértice del tumor, si se fijan. ¿Sí? Muy bien, aquí tenemos otra imagen, ¿ok? En esta otra imagen, lo que me interesa que vean es como el crecimiento endofítico, ¿sí? Si se fijan, el tumor está igual creciendo hacia cavidad vítrea, se ve bastante delimitado, se ven todas las calcificaciones que hay. Y bueno, aquí es porque tenemos, seguramente hay una ganancia un poco más alta para poder delimitarlo, ¿sí? Aquí en la imagen B podemos ver el retinoblastoma que está superpuesto a donde está el nervio óptico, ¿sí? Entonces, no hay que confundirnos con las sombras que da, la sombra acústica que dan las calcificaciones con la imagen del nervio óptico, ¿sí? La imagen ultrasonográfica del nervio óptico. Y en la figura C, ahí sí, bueno, este ultrasonido creo que es un poco de mala calidad, pero podemos ver esa sombra acústica. Si se fijan, están todas las calcificaciones, mucho más en cavidad vítrea, y en la parte inferior y un poquito más hacia su derecha, se puede ver toda esa sombra acústica que están dando las calcificaciones, ¿sí? ¿Les digo? ¿Les sigo? Ok. Muy bien. Bueno, está chiquita la letra, perdón, pero se las paso, ¿ok? Esos son todos los diagnósticos diferenciales en los que nosotros debemos de pensar cuando tenemos o cuando queremos discernir entre un retinoblastoma y cualquier otra patología, ¿sí? Les puse una tablita donde estamos viendo el año de aparición o la edad de aparición de cada una de las patologías. Si normalmente es uni o bilateral, si se da de acuerdo a su longitud axial en un ojo de longitud axial normal o corta normalmente. Y aparte, en el último apartado les puse las características principales ultrasonográficas con las que pueden diferenciarlo. ¿Ok? Muy bien, entonces continuamos con los tumores uveales. En los tumores uveales los vamos a clasificar en benignos y malignos. Dentro de los benignos vamos a continuar a esta tablita. Solamente les puse esta tabla para que puedan entender cuáles son los tumores uveales benignos. En el nevo, en iris y cuerpo ciliar, lo más importante de estos es solamente determinar el tamaño, la extensión posterior que tiene este nevo y la consistencia interna del nevo. ¿Okay? Eso es lo más importante a determinar en un nevo de iris y cuerpo ciliar. Pero ya cuando encontramos un nevo coroideo, hay que entender que para determinar que es un nevo coroideo necesitamos ciertas medidas especiales para poder decir que es un nevo. Menos de 5 milímetros de diámetro basal y menos de 1 milímetro de altura. ¿Sí? Estamos hablando de lesiones pigmentadas. Volvemos a la actividad de leche. ¿Qué les va a llegar a estos pacientes? Una sospecha de algo más, ¿no? Si una lesión pigmentada, ahí tienen que empezar a ver sus diagnósticos diferenciales. No, por un lado, no por el otro. No es la única herramienta. No van a decir, no, pero le puedo decir si es un melanoma o no. Sí, el problema es que muchas veces no mala porque no hay medios transparentes, es lo único que se les puede hacer, ¿no? Pero tenemos posibilidad de hacer más estudios, como les dije la clase pasada, o sea, incluso la recomendación
recomendaciones es que utilices la mayor cantidad de estudios para darle un seguimiento a un negocio, para ver el pronóstico de transformación a un negocio. ¿Okay? En el nevo, la parte interna del nevo también se ve con hiperactividad. El nevo tiene una actividad más alta, o sea, comparándola con el melanoma. Entonces sí te puede hacer un poquito ahí de silencio, pero no es como el del característico del melanoma. Y por eso tienes que ayudar con más estudios, ¿no? Y también otra cosa que pasa con el nevo, lo que dijo ya es que el tamaño. El tamaño no te permite hablar de las características internas de la lesión. ¿Cuánto tiene que una lesión para que puedas hablar de ella? Lo vimos en la clase pasada. ¿Mínimo de altura o De altura. de altura? Más de 2 milímetros. Para hablar de las características de una lesión, para yo decir, es una lesión con estructura interna homogénea, ecolúcida o hipoecoica, o lo que ustedes quieran hablar para la lesión, mínimo 2 milímetros. Si te mandan también pasa, te mandan un nevo que ven en fondo de ojo, pues sí, ahí se ve algo con una reflectividad diferente, más no sé. No te puedo hablar de las características hasta que empiece a crecer, pero por eso no vas a dar de alta a un paciente así, ¿no? Le das seguimiento, lo estudias, le pides más cosas y lo vas viendo. Ahí es donde está el riesgo de transformación. ¿Sí? Si es una paciente joven, ¿cómo le vas a decir? ¿Tienes melanoma o joven? No, o sea, te da chance de estarle dando un seguimiento, pero que sospeches que hay. Así es. Igual, en el mismo, bueno, estas medidas no son sacadas de ningún lado extraño, sino que se hizo un estudio llamado el Estudio Colaborativo de Melanoma Ocular, de donde se determinaron estas medidas para determinar que es un nevo. Igual, luego en la presentación les voy a agregar, ya cuando se las pase, la neumotecnia, por así decirlo, para poder discernir de un melanoma ocular. Sí, la neumotecnia como tal, se los voy a mencionar ya cuando estemos en el melanoma, ¿sí? Igual, también aparte del neumocoroideo, tenemos el melanocitoma ovial, que bueno, normalmente se caracteriza como un tumor benigno de color marrón oscuro o puede llegar a ser negro. Estos tienen una predilección por originarse o por situarse sobre el nervio óptico o sobre la cabeza del nervio óptico, afectando a la coroides y a la retina circundante. ¿Sí? Este melanocitoma uveal tiene característica de ser muy reflectante y bueno, normalmente aparece como una forma de cúpula con ligera elevación. Normalmente el crecimiento del melanocitoma casi todos se mantienen del mismo tamaño, pero solamente un 10% pueden crecer un poco más. Y solamente de todos los diagnósticos que hay de melanocitoma uveal, el 2% se malignizan y forman un melanoma coroideo. Y otra cosa de lo del nevo coroideo es que para poder discernir entre un nevo coroideo y un melanoma, muchas veces, como decía la doctora, se tiene que llevar un seguimiento ultrasonográfico de por lo menos, bueno, eso mencionaba la bibliografía, de 1.5 años, ¿sí? Para ver si hay cambios en las características. ¿Cómo lo cito yo? Por ejemplo, le tomo un eco. Digo, bueno, mide tanto. 3 meses, a los 6 meses, o sea, detectar crecimiento y te digo, ayúdate de más, o sea, la neumotecnia que se las diga, o sea, te obliga a tomar una autofluorescencia mínimo, una fotografía de fondo de ojo y un eco. Y el OCT también para ver si hay líquidos subretinados. Pues pero la nota del ecografista tiene que decir, sugiero revisión en 3 meses. Sí, o sea, si es un nevo, no te puedo hablar de las características. Es probable, nevo coroideo, que sugiere seguimiento clínico y por laboratorio, o sea, por paraclínico, pues, para ver qué está pasando. Pero lo más importante, darle seguimiento y explicarle al paciente. Me tocó ver un caso de una chava que lo operaron de LASIK. Cuando la operaron, le dijeron, pues tienes una lesioncita ahí. La operan de LASIK y todo, y luego, oye, pues no veo, pues, pero eso fue 15 años después, ¿no? Y el melanoma, así, y tú no manches. O sea, ¿por qué no le dijeron? O sea, que tenía que hacer un seguimiento, se operó porque ella pues, fue feliz para que viera bien. Y pues cambia todo el pronóstico, ¿no? Y ya, o sea, ya le habían dicho, tienes una lesión, pero fue así como, pues, X, una hallazgo, no pasó nada. Pues no, o sea, no le vas a decir, te voy a quitar el ojo en ese momento, pero sí hay que estar vigilando, o sea, como hacer conciencia. Ustedes saben que si se asustan a un paciente,
No se le olvida. O sea, al contrario, está así histérico, ¿no? No le vas a decir, te vas a morir. Pero sí le puedes poner el peor escenario posible, ¿no? O sea, si no te checas cada 6 meses, terminas y por metástasis, ¿no? O sea, explicarle qué puede pasar. Es lo más importante, que no se dejen, que no se abandonen. Sí, bueno, ahí luego checan bien las imágenes de cada uno de estos tumores oviales benignos. Ahora sí vamos a pasar a lo que es el melanoma coroideo. Bueno, el melanoma coroideo les puse aquí un apartado de clínica para que más o menos puedan ustedes entender la patología. Se trata de un tumor maligno que se origina de los melanocitos coroideos. Este tumor es el más común dentro de todos los tumores malignos en la adultez. Este es el más común, ¿ok? Intraocularmente hablando. Esta es una masa que normalmente lo podemos encontrar en forma de domo y puede ser de dos formas. Puede ser amelanocítico, es decir, como un poco blanquita, sin mucha coloración o pigmentación, o hiperpigmentado. Cuando hay una ruptura... Perdón, ese es otro de los problemas, los amelanóticos, porque ahí pues, te quita todas las características normales, ¿no? Entonces, igual decimos, no son recetas de cocina. Una lesión hay que abordarla por completo para estar seguro, porque se te puede engañar y se te puede dar otras características. O sea, no se queden con lo más clásico. Sí hay lesiones que no están pigmentadas y que también pueden ser diagnóstico de un melanoma. También. Sí, también. Hay algunos que son mixtos, como lo menciona Gustavo. Y bueno, a medida que el tumor va creciendo, pierde esa forma de domo al romper la membrana de Bruch y forma una imagen característica en hongo o en botón de cuello, ¿sí? De camisa. En botón de camisa. Bueno, normalmente ya cuando en cierta etapa se puede acompañar de un DR secundario, un desprendimiento de retina secundario, y nada más como... Aquí, por ejemplo, digo, ya sé, otra de las características de la cigadera, vamos a ver, el desprendimiento de retina sale de los márgenes de la lesión, ¿no? Entonces también del borde. Cuando estás viendo una metástasis o otro tipo de tumores, a veces el desprendimiento de retina también tiene otro desprendimiento de retina adyacente, pero es más alejado de la lesión. Entonces son otras de las cosas que puede como ahí ayudar a hacer el diagnóstico. Este DR es muy adyacente a la misma. Sí. Sí, ok. Muy bien. Y bueno, ahí les puse algunos datos, como del 30 al 50% de las personas que tienen diagnóstico mueran a los 10 años del diagnóstico y tratamiento, muchas veces por metástasis. Y bueno, hay que tener en cuenta que la ultrasonografía es necesaria para confirmar el diagnóstico y para poder dar, como ya lo habíamos mencionado, un buen tratamiento, ¿ok? Bueno, aquí les puse, estos a grandes rasgos, ahorita se los voy a dar un poquito más detallados, ¿ok? Pero lo que quiero que vean en la imagen B podemos ver las características súper determinantes, o sea, la imagen en domo con una homogeneicidad de la configuración del tumor que da una reflectancia de baja a media. Y bueno, cuando rompemos ya, o cuando se rompe la membrana de Bruch, vamos a ver una imagen como en la D, donde vamos a poder ver ese crecimiento en hongo o en collar, o perdón, en botón de camisa. Y bueno, en la imagen E, lo más importante es que este es un crecimiento atípico de melanoma que se llama melanoma difuso, ¿ok? Que este melanoma difuso se extiende por prácticamente gran parte de la coroides y tiene este crecimiento característico como de engrosamiento de las coroides, ¿sí? Este es un poquito más difícil de discernir entre los diagnósticos diferenciales, a diferencia de las otras dos imágenes. El patrón de ya vimos que se presenta porque se rompe la membrana. Va a depender en qué parte del tumor se rompe, ¿sí? Si se rompe en el centro de la lesión, pues sí te da esa imagen característica, pero si se rompe en la periferia, te da como ese patrón, como la imagen de, pues que no es el champiñón, pero está ahí como difuso el crecimiento, ¿no? Entonces, les digo, no se quede con una sola imagen, lo característico es eso, pero también hay otros hallazgos y va a depender de la zona de ruptura de la para que haga esa morfología o esa... Pero en el modo A, tú das
Una perpendicular, ¿no? De la altura, ¿no? O por ejemplo aquí, ¿no? La ruptura, ¿no? Ah, sí, sí lo puedes detectar, pero ahí también lo que tú tienes que ver, por ejemplo, hablemos de las lesiones. Ustedes están haciendo un modo B. ¿Qué van a decir? ¿Es una lesión en masa hipoecoica o con una densidad media-baja? Hablando de densidad solamente en el modo B. Y las demás características que ahorita va a decir Escalante, que no sé, que tiene esta atenuación, o esta excavación coroidea de tanto por tanto, bla, 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 bla. Si ya vas a meter el modo A, puedes decir, es una estructura interna regular, pero que presenta ese vacío acústico o esa caída de la reflectividad, ahí ya hablas de reflectividad, con ese fenómeno de atenuación del sonido, que se ve con este modo A, con estas espigas, ¿no? Fíjate lo que dijo esta Liz. El primer pico, o sea, en la base del tubo, pues hay una, pero luego baja, ¿no? Cae, hace este fenómeno. Aquí es una lesión pues pequeña, lo que están marcando, pero cuando son, por ejemplo, esto, vas a ver como todas las espigas son irregulares, pero van hacia abajo. Okay. Entonces, eso es el fenómeno, o sea, o la atenuación del sonido, por así decirlo. Okay. ¿Va? Igual, aquí les voy a decir lo que es la neumotecnia que viene en el COMS, que es este estudio que les mencioné, y es en inglés, ¿ok? Se llama To Find Small Ocular Melanoma Using Helpful Hints Daily. Entonces, cada una de estas palabras tiene una inicial, ¿sí? Por ejemplo, la T nos habla de thickness, es decir, del grosor de la lesión, que tiene que ser de más de 2 Pero milímetros. esa es la pasada. Esa es la, ya hay una nueva. Ah, ok. Ups. Ya hay una nueva. Ya pasó de moda. Ah, bueno, ok. Entonces, les pongo la nueva. Sí, ahora es lo mismo, pero ya les metí una cosa. Ok, muy bien. Bueno, aquí les puse una tablita un poquito más desarrollada sobre las características ultrasonográficas, las clásicas, las tradicionales y las que no son tan usuales o poco comunes, ¿ok? Entre las clásicas, pues podemos determinar que vamos a encontrar una masa sólida. Normalmente lo vamos a encontrar ya sea en forma de domo o en hongo. La estructura interna, la estructura como tal interna del tumor va a ser bastante uniforme o regular. Y bueno, la reflectividad normalmente la vamos a encontrar de baja a media, ¿sí? Normalmente es baja. Y en el ultrasonido en modo A vamos a poder encontrar ciertos picos, que esto nos va a hablar del flujo sanguíneo interno que tiene esta masa, ¿sí? Las como adicionales es que, bueno, vamos a poder encontrar que, vamos a encontrar cierta atenuación del sonido debido a la densidad homogénea del tumor, ¿sí? Podemos encontrar también excavaciones coroideas en donde lo vamos a poder ver con un contraste entre la alta reflectividad de la coroide circundante, o sea, toda la coroide que está alrededor del tumor, tiene una reflectividad un poquito más alta que la reflectividad que da el propio tumor. Y esto nos va a dar como ciertas características que se llaman excavación coroidea, ¿sí? También en ciertos tumores ya un poquito más grandes vamos a encontrar un aumento en la concavidad escleral o un arqueamiento escleral posterior, que esto normalmente aparece en pacientes más jóvenes, ¿sí? Y aparte, podemos encontrar en ciertos grados, sobre todo cuando igual el tumor ya es más grande, un hemovitrio o una hemorragia subretiniana secundaria a este crecimiento del tumor. Ya como inusuales es que en tumores grandes podemos encontrar zonas dentro del tumor de hemorragia y de necrosis. Y estas zonas de hemorragia y de necrosis nos van a dar ciertas características de cavidades, como de cavidades císticas, ¿ok? Y la estructura ya del tumor, esa estructura homogénea se pierde por estas cavidades y por estas, bueno, que están formadas por las hemorragias y necrosis. Y estas hemorragias y necrosis dan una mayor reflectividad de lo que daría normalmente la estructura interna del tumor. En ciertas ocasiones sí pueden presentarse algunas calcificaciones en la superficie del tumor y bueno, muchas veces el tumor pues puede simular hasta metástasis coroideas, sobre todo cuando el tumor es difuso, sí tiene un crecimiento difuso.
Esto debido a la altitud con la que se presentan las metástasis discoroideas, que puede ser algo similar. Entonces ahí tenemos que hacer un estudio un poquito más detallado, como lo menciona la doctora. Bueno, y aquí igual les puse otra imagen. Ahí estábamos viendo obviamente pues es un melanoma coroideo. Este tiene un crecimiento en botón de camisa. Bueno, en la imagen A, pues obviamente estamos viendo una fotografía de fondo de ojo en donde podemos ver el tumor. Y en la imagen B, estamos observando cómo está la característica de crecimiento, ¿sí? Cómo la base es un poco más grande, pero normalmente la altura del tumor llega a ser mucho más grande de lo que es su base, ¿sí? En este caso, la base es un poco más grande que la altura del tumor, ¿sí? Pero normalmente la altura puede llegar a ser mucho más grande de lo que es la base del tumor. Muy bien. Ahí, Ajá. Gustavo. Se fijan en el modo A, las espigas están de la zona de la boca. Y está el pico inicial, la zona de la base. Entonces ahí puedes ver exactamente dónde hubo este crecimiento que está en el centro de la lesión. No siempre se ven así, pero ¿sí? Y como menciona la doctora, es que las espigas van como de forma decreciente hasta la parte donde termina el... A ver, es una pregunta difícil. ¿Qué es el ángulo capa? ¿O lo leyeron? ¿Alguien que leyó el melanoma? ¿Ángulo capa? Bueno, no, el melanoma, hay lesiones que pueden dar un ángulo capa, pero ¿qué te indica? ¿Leyeron que da una atenuación del sonido, el melanoma? Sí. Bueno, pues hay lesiones que evalúas este grado de atenuación del sonido según la reflectividad en el modo A, ¿no? Y se puede medir el ángulo capa, o sea, los grados o lo que sea, aunque se traza una línea. Creo que más adelante hay una... ¿Hay otra imagen? ¿Esa? No perdiste el modo A. Entonces, un triángulo, pico más alto hacia abajo, ¿no? Cada de las funciones vamos a ver el modo A. Pero si la lesión estuviera constante, estuviera aquí, pero aquí se abre por completo la caída de la receptividad. Entonces, ese es el grado. Ajá. Entonces, ese es el grado de atenuación del sonido que te produce una lesión. Y esa es la característica. A ver, síganle, porque ya es bien tarde y no van a pasar. Y el próximo martes no se salgan del examen. Bueno, ahí podemos ver igual lo que decía el vacío de sonido, ¿sí? Por ejemplo, en la imagen superior izquierda, podemos ver ese vacío que está detrás del tumor, ¿sí? Se crea ese vacío por las características que ya hemos mencionado. La imagen que sigue, este fenómeno que estamos viendo. En la derecha del que estaba en la presentación. Que señala la fecha y blanca, ¿qué es? No. Una zona, Es un hallazgo ultrasonográfico también, muy característico. La zona, sí. Así es. Ajá, entonces en la imagen derecha superior, en la flechita nos muestra la excavación coroidea. Puede ser, porque la base de la lesión es mucho más homogénea, es un tumor homogéneo. Si lo comparas con la coroide, hace este cambio. Entonces ahí está. Puede ser infiltración o puede ser simplemente ilusión de que se está metiendo. Muy bien. Muy bien, entonces voy a seguir. Aquí tienen bastantes ejemplos. Voy a seguir un poquito más. Bueno, ahí. Aquí les puse otra tablita de cómo podemos ver la diseminación o extensión dentro de intraocularmente y los simuladores del melanoma, que eran los diagnósticos diferenciales, ¿sí?
De simuladores, pues ya vimos dos, que uno es el melanocitoma y otro es el nevocoroideo. El más común del diagnóstico diferencial, pues es el nevocoroideo, ¿no? Por lo que ya habíamos mencionado. Y bueno, también hay otros como el hemangioma coroideo, la hemorragia coroidea, algunos granulomas del polo posterior, o inclusive cuando hay hemovitrio o hemorragia subretiniana y cuando el tumor ya es bastante grande, ¿no? Entonces tenemos que hacer una buena evaluación. Bueno, aquí les puse nada más la imagen de un melanoma coroideo con extensión extraocular, en donde, bueno, podemos ver ahí en las flechas cómo hay un crecimiento extraocularmente sobre fuera de la esclera, ¿sí? Ya es un crecimiento extraocular. Y bueno, bien. Aquí les puse nada más ejemplos de lo que podrían ver en un melanocitoma, como les habíamos comentado ya, que era un crecimiento normalmente sobre nervio óptico, sobre la cabeza del nervio óptico, del nevocoroideo, cómo lo podemos visualizar. Y bueno, voy a adelantar un poquito más para poder terminar. Esta es otro diagnóstico diferencial y lo que le llaman como un pseudomelanoma, ¿sí? Se llama corioretinopatía hemorrágica exudativa periférica, que en sí es un proceso degenerativo y bueno, donde vamos a encontrar una hemorragia subretiniana o una hemorragia sub-DPR acompañada de una masa exudativa que normalmente se encuentran fuera de la región macular, ¿sí? Estos tenemos que diferenciarlos, se tiene que diferenciar con los melanomas porque la imagen que nos da ultrasonográficamente también es una imagen muchas veces con esa elevación como en domo, ¿sí? Pero normalmente la lesión o el fluido que tiene dentro es un poco más heterogéneo que el melanoma. La lesión en sí, la reflectividad oscila bastante entre una reflectividad alta, media o baja, por la misma heterogeneidad. Y bueno, en sí, este es el segundo diagnóstico diferencial de melanoma más común. Sí, primero es el nevo y este seguiría el segundo más común. Dentro de otros tumores como tal, que tenemos que ver es el hemangioma coroideo. El hemangioma coroideo lo podemos determinar como un tumor circunscrito o una lesión difusa que está muy relacionada con el síndrome de Sturge-Weber. Estas lesiones son de color naranja rojizas, que de hecho les dicen como en color de catsup. Que están elevadas en el polo posterior. En la clínica podemos encontrar al paciente que tiene una baja visión porque el tumor está involucrando la fobia y muchas veces se puede acompañar de un desprendimiento coroideo, ¿sí? Cuando el tumor se encuentra en su variedad difusa. Bueno, les puse ahí la variedad difusa, es la que más comúnmente encontramos en el síndrome de Sturge-Weber y es cuando tiene esta apariencia de catsup, ¿sí? En el polo posterior. Y normalmente la aparición de este hemangioma coroideo se asocia a un nevo, pues, bueno, yo lo puse como nevo flameado. ¿Sí? A ver, otra pregunta difícil para ti, a ver si es cierto. ¿En dónde se localizan más los hematomas? No es regla, pero sí también te ayudas a expresar. ¿Qué son? De... 50-50 tienes, ¿sabes? ¿Ni idea? Cuadrantes temporales. Están reportados, aparecen nada. Temporal. Ok. Otra cosa. Más común entre cuadrantes temporales. Bueno, y el tratamiento de estos tumores está indicado cuando hay un desprendimiento de retina
que involucra la fobia, ¿sí? Y bueno, les puse las características ultrasonográficas, ¿sí? Tenemos los dos tipos de hemangiomas, el hemangioma circunscrito y el hemangioma difuso, en donde el hemangioma circunscrito lo podemos determinar como si fuera una masa en forma de domo en el polo posterior, con una estructura un poco más regular que la del hemangioma difuso. Y bueno, debido a las características de lo que contiene el hemangioma, vamos a encontrar la reflectividad que es un poquito más alta, ¿sí? Aquí no va a ser nada de baja a media, sino que la reflectividad característica es una reflectividad alta. Cuando hacemos el ultrasonido, igual vamos a encontrar que no hay un flujo sanguíneo interno y, bueno, muchas veces vamos a poder observar ciertas placas con alta reflectividad en la superficie que nos pueden decir que ya hay unas zonas de fibrosis o calcificación. Y en el hemangioma difuso lo podemos determinar como una masa como tal con alta reflectividad, pero en sí se ve como lo que les comentaba, y esa masa como con una coloración de katsu y que bueno, que disminuye hacia el ecuador. Normalmente el hemangioma difuso se puede acompañar del desprendimiento de retina y, como ya dijimos, el tratamiento de esto es cuando se involucra la fobia. Y en algunas ocasiones podemos ver un engrosamiento de un músculo extraocular que está adyacente a la lesión. Bueno, como simuladores, les puse que ahí pueden simular un hemangioma en la parte circunscrito, o ya sea cuando hay DR secundarios, por ejemplo, en las metástasis, que puede haber un DR secundario. Hay que dilucidar si es por un hemangioma coroideo o por una metástasis. La alta reflectividad en las placas nos pueden hablar también de cicatrices disiformes, pero cuando estamos hablando de cicatrices disiformes son irregulares y están localizadas mayormente en la mácula. Pero ¿por qué patología te puede dar disiforme o cómo vas a ver o qué sospechas? ¿De qué estamos hablando, Alejandro? ¿De qué estamos hablando con la cicatriz disiforme que tiene el paciente? En las cicatrices disiformes, pues podemos ver también de las infecciones virales, con toxoplasmosis. Está localizada en la mácula, porque te dije que buscaras el tema. De la degeneración macular relacionada con la edad húmeda. Los pacientes con degeneración macular que pueden hacer sospechar de ahí muchos de tienen estas lesiones. ¿Y qué vas a hacer para sospechar? Pues déjale el ojo. La degeneración macular te afecta a los dos, ¿no? Entonces se supone que tiene que ser relativamente simétrica. Si no ves absolutamente nada, pues algo más está pasando, ¿no? Entonces, todo eso te orienta al diagnóstico. ¿Vamos a dejar ahí? Okay. ¿Cuántos te faltaron? Solamente 8. Va. Pero son imágenes. Antes del examen vamos a ver las imágenes para que todavía nos ayude más. Otra cosa. Está pasando que no hacen los expedientes. ¿Ok? Están llenos. Y como no entienden, porque ya se les ha dicho muchas veces. Entonces, la solución va. Me voy a dar la pareja. Todo el día que sé que estuvo en consulta, todos se quedan castigados. ¿Ok? Entonces, a ver si no quedan los expedientes. ¿Ok? No voy a preguntar quién estuvo, quién no estuvo. Me voy a fijar en el calendario quién está en lado y todos tienen el mismo castigo. Entonces, si por uno nos preocupa, pues se preocupan todos por todos. ¿Ok? Ya están avisados. El día de hoy se empieza eso. Si vuelvo a ver un expediente que no esté lleno por completo como debe de estar, me voy parejo. Ya tengo 2 involucrados que pasaron allá de reporte. Entonces, no va a ser el mismo castigo, pero va a haber un castigo. Es muy temprano.
No voy a Bueno, muchas preguntar, gracias a no voy a todos. hacer, voy a